Hola amigos, hoy reseñaremos el capítulo 40 del libro cuarto, La historia de Kurt von Saubermann, del libro El misterio de Belicena Vilca. La noche se había cerrado sobre las montañas de Catamarca. En el silencio del valle, solo el viento y el crepitar del fuego acompañaban a Kurt y Arturo. En aquella casa solitaria, el anciano hablaba con voz pausada, mientras el muchacho lo escuchaba con atención reverente. No había libros abiertos ni papeles sobre la mesa. Todo cuanto se decía nacía de la memoria, como si las palabras hubiesen permanecido guardadas durante décadas, esperando ese instante para salir a la luz. Kurt relataba su historia con la solemnidad de un testigo de lo imposible. Decía que lo vivido en su juventud no pertenecía a la historia que se enseña en los colegios, sino a una guerra más antigua y profunda, una guerra entre fuerzas del espíritu y potencias de la materia. Contó que antes de la Segunda Guerra Mundial había sido iniciado en Egipto, donde una experiencia mística lo unió a la sabiduría hiperbórea, la misma que los antiguos germanos habían heredado de los dioses del norte. Mientras hablaba, Arturo comprendía que su tío no buscaba convencerlo, sino transmitirle algo más grande que un relato, una herencia. Kurt afirmaba que ambos compartían el mismo destino, que en el linaje de su familia corría una fuerza olvidada, despertada en él por el Skrotra Kram y en Arturo por la visión de la Virgen de Agartha. El anciano reconstruía los años del Reich con una precisión casi ritual. Recordó los días en que bajo el emblema de la Orden Negra marchó junto a hombres que no eran simples soldados, sino iniciados. Entre ellos, Banji, Riviria y Karl von Grossen. Se contaban los que partirían al Tíbet para formar la Legión Tibetana, cuerpo secreto consagrado al despertar de los dioses dormidos. Kurt narró entonces su participación en la Operación Clave II. En el verano de 1940 fue enviado al Monte Elbrus, en el Cáucaso, acompañado por sus camaradas y por dos criaturas sagradas, los perros Daibayum y Yap. Su misión consistía en abrir un canal entre la tierra y el reino oculto de Agartha y enlazarlo con Rastenburg, donde se alzaba el Wolfschanze, el fuerte del lobo cuartel del Führer. El rito se cumplió en medio de las nieves eternas. Los Daivas, dominadores del espacio y del tiempo, lograron establecer la conexión entre ambos lugares. Desde entonces, el Führer y el monte quedaron unidos por un lazo invisible, una correspondencia espiritual que, según Kurt, lo protegió del atentado de 1944. Con voz serena, Kurt evocó también a Rudolf Hess, su padrino y maestro interior. Lo describió como el Parsifal del Reich, el caballero que emprendió en soledad el vuelo hacia Inglaterra, buscando sellar una alianza espiritual más allá de la política. Su fracaso, su encarcelamiento y su silencio posterior fueron, según Kurt, el sacrificio necesario del iniciado. Hess habría sostenido el vínculo invisible con el Grial, preservando la energía espiritual del Führer y de Alemania. Pero no todo fue pureza y fidelidad. En su relato, Kurt mencionó con amargura el nombre de Ernst Schäfer, el explorador que tras conocer los secretos del Tíbet se rindió a la corrupción de la Fraternidad Blanca y se convirtió en instrumento de las fuerzas contrarias. Aquel hombre, antaño camarada, terminó siendo agente de los masones ingleses y traidor al espíritu. La caída del Reich, dijo Kurt, no fue solo política, fue el reflejo de esa traición interior. Cuando el imperio se derrumbó, el anciano no huyó hacia el norte, sino hacia el sur, obedeciendo órdenes que solo los iniciados comprendían. Durante 35 años permaneció oculto en Santa María de Catamarca, aguardando el Kairos, el instante señalado por los dioses para el retorno del espíritu. Mientras la voz de Kurt se apagaba lentamente, Arturo comprendió que no estaba ante una confesión, sino ante una transmisión. Su tío no hablaba para justificarse, sino para entregarle una herencia espiritual. Todo lo que había narrado, el signo del origen, la Orden Negra, los dioses hiperbóreos, la conexión con Agartha, convergía en una sola promesa: el regreso del gran jefe blanco, el Führer trascendido que volvería en el momento justo para conducir a la raza del espíritu hacia el origen. Arturo sintió que algo antiguo y sagrado había despertado en él, y comprendió que desde esa noche su vida ya no sería la misma. Si te ha gustado, déjame tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video.